Buenas noches, mi grupo está conformado por Heider Osorio y yo, Lina Marcela, y hoy les vamos a hablar un poco acerca de la dislexia. ¿Pero qué es la dislexia? La dislexia es la dificultad de aprendizaje que influye en la comprensión lectora y la escritura. Estos abarcan la escritura, las matemáticas, el deletreo, las fracciones, entre otras. Ahora hablaremos de los tipos de dislexia. Hablaremos de la dislexia fonológica. Las personas que tienen este tipo de dislexia, por lo general siempre tienen dificultades con los fonemas, o sea, el sonido, y los grafemas, o sea, la escritura. A veces se les dificulta el leer palabras largas, las palabras difíciles o palabras seudónimas. Estas son las palabras inventadas. Ahora hablaremos de la dislexia visual. Esta dislexia pues radica en la vía visual. Significa que las personas deletrean las palabras en forma fonética. Tienen gran dificultad con las palabras homógrafas, o sea, las palabras que se escriben iguales, pero que tienen distintos significados, como tubo con B larga y tubo con B pequeña. Por último está la dislexia mixta. ¿Esto qué quiere decir? Que abarca las dos anteriores, la visual y la fonética. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas en un texto, voy a poner un ejemplo, puede leer una palabra que se asemeje, pero que en realidad no se escribe igual, como por ejemplo, donde ve casa, puede leer hogar, o viceversa. Hay una severa dificultad para comprender textos. Ahora hablaremos de la clasificación de la dislexia. Esta se divide en dos partes. Está la dislexia evolutiva y la dislexia adquirida. En la dislexia evolutiva empieza desde la alfabetización temprana, o sea, que quiere decir que la dislexia empieza desde muy chiquito cuando aprenden a leer y a escribir. Y la dislexia adquirida es cuando una persona que sabía leer y sabía comprender texto sufrió, sea un golpe demasiado fuerte, un tumor, una necroencefalia, etc. Esto pues debido a este tipo de enfermedades y anomalías pues hubo el cambio y el indicio de la dislexia. La dislexia abarca principalmente el hemisferio izquierdo, que este es el encargado del procesamiento del lenguaje y la escritura. Esto más que un daño es una insuficiencia en tres áreas claves, pues que no se conectan y permiten de que esto pues no tenga un proceso normal. Las tres áreas que se ven afectadas son el temporal izquierdo, que este es el que asocia la escritura con el sonido, o sea, los fonemas. Después está el parietal izquierdo también. El tempoparietal, que este es el que se encarga del reconocimiento de las palabras. Este también se ve afectado. La corteza temporal inferior o área de Broca. Esta interviene con la memoria verbal a corto plazo. Y debido a estas insuficiencias, se ve obligado el hemisferio derecho a trabajar lento, pero esto no interfiere con la parte de la inteligencia y la retención de información. Ok, ya que sabemos qué es dislexia, los tipos de dislexia y todo eso, ahora, ¿cómo sabemos cómo llega la dislexia al cerebro? O sea, pongamos un ejemplo fácil. Un ladrón no puede robar a una casa si antes no entra a la casa. Entonces, ¿cómo entra la dislexia al cerebro? O sea, ¿cómo llega ahí? Ok, son dos caminos. El primero, el tipo hereditario. Si el papá o la mamá tienen dislexia o el abuelo, tiene una probabilidad de un 60 a un 70% de que el niño también nazca con dislexia. O sea que esta dislexia puede ser hereditaria. O la migración neuronal o la sectopia. Estas pues comienzan desde cuando estamos en la panza de mamá. A la hora de la construcción cerebral, la construcción neuronal, algunas neuronas, pues estas llamadas ectopias, no encajan perfectamente como deben de encajar y pues afectan levemente la parte del lenguaje. Ya cuando ya crecen, comienzan pues con este problema. Ahora, ¿cómo se manifiesta en el día a día la dislexia? Bueno, existen múltiples factores en el día a día de cómo se manifiesta. En una está el agotamiento cognitivo. Está en la lectura demasiado lenta.
el entendimiento de palabras que son estilo espejo, como la P con la Q o la B con la D, y entre otras más. Bueno, yo en esta parte les voy a hablarles sobre los autores. Tenemos varios autores los cuales apoyaron el significado o aportaron de su conocimiento para los términos de iglesia o para dar a conocer qué es la iglesia. Por primer lugar quisiera destacar a Rodolf Berlin, perdonen mi pronunciación algunos nombres porque no son nombres comunes. Por ejemplo, este señor ahora mismo en el cual estoy hablando, Rodolf Berlin, fue un oftalmólogo, no fue alguna persona que se especializó en neurología o psicología, nada de eso, sino él fue un simple oftalmólogo alemán, el cual acuñó el término de iglesia en 1887. Él, como ya dije, él no era doctor. Él especuló las severas dificultades que presentaban algunos de sus pacientes. Él decía que las dificultades que tenían para ver no eran por culpa de la visión, que no tenían nada que ver, que no puede ver o alguna cosa así. En este caso, que un niño no puede ver de lejos o no puede ver de cerca, no, sino que él decía que era como que más de algún motivo cerebral o algún problema que tenía que hacía que las palabras las cambiara de lugar y que tenían problemas de atención, básicamente, que hacían alteraciones físicas en el cerebro, que eso no tiene nada que ver con los ojos, sino fue por cuestiones cerebrales. Y en este caso tenía razón. También tenemos bueno, nuevamente recordarle, perdón mi pronunciación, a Sayi Swaywit. Ella sí fue neuróloga y autora de un libro sobre la dislexia, se lo recomendaría leer. Se llama Overcoming Dyslexia. Ella fue ampliamente reconocida por el estudio de la neuroimagen. Ella describe que la dislexia es como una variación inesperada en las funciones del cerebro, que existe una desconexión entre el sonido de la palabra y su representación visual. ¿Cómo así? Le voy a dar un ejemplo. La palabra se escribe de una forma. Nosotros leemos la palabra, digamos, papá. Pongamos ejemplo la palabra papá. Visualmente la palabra es papá, pero sonoramente cuando la pronunciamos, en este caso yo soy un niño pequeño con dislexia y la pronuncio, en vez de decir papá digo mapa. Entonces ahí eso tiene que ver la desconexión que hay entre la visión y la audición, la desconexión que se encuentra en esos dos términos. También tenemos a Kelly Sadman Hurley, especialista en dislexia, que aborda desde un enfoque neurouniversal. Sostiene que el cerebro disléxico procesa el lenguaje de manera diferente, utilizando distintas áreas del cerebro, como el hemisferio derecho o el lóbulo frontal. ¿Cómo así? Ya les explico. Ella afirma de que como la dislexia nada más se desarrolla como en el lado izquierdo, porque como estamos hablando que se enfoca en lo que es el aprendizaje, la calculación, la visión y todo eso, se enfoca en el lado izquierdo del cerebro. ¿Qué pasa con el lado derecho? El lado derecho es lo de la imaginación, creatividad y todo eso. Entonces el niño, bueno, en este caso pongamos al estudiante, la persona, con su lado derecho empieza a imaginar o cree por sí solo qué es lo que dice la palabra. Entonces puede que invente letras o cosas así. Bueno, Kelly rechaza la idea de que la dislexia es una enfermedad o una incapacidad. Ella aborda por interpretaciones multiversales para enseñar la decodificación. Ella dice que no es una enfermedad, es algo que se puede tratar, obviamente. Y en este caso también podemos hablar de la siguiente autora, que es Luz Reyo. Fue una investigadora y lingüista española que utiliza la tecnología y la inteligencia artificial para detectar y apilar la información sobre la dislexia. Enfatiza que la dislexia no define la inteligencia de un estudiante o de una persona, que con herramientas se pueden adaptar y se puede mitigar, no deshacer, sino mitigar la dislexia usando la inteligencia artificial. En este caso también tenemos a María Montessori. María Montessori también, abordó la enseñanza que se le puede dar a un niño con dislexia.
¿Por qué? Ya les explico. María Montessori, ella dice de que el trabajo del niño es el juego. ¿Qué podemos abordar con esto de que a través del juego el niño aprende? Los niños, en este caso con dislexia, se desconcentran muy rápido, tienen que mantenerse activos para poder concentrarse en algunos aspectos. Entonces, ¿qué pasa? Los juegos, las dinámicas, los trabajos, talleres que hacía María Montessori, como la letra de lija y otras cosas así, ayudaban para el aprendizaje de los niños y estudiantes con dislexia, ya que como eran juegos y cosas así que interactuaban constantemente, no era como que tanto lo teórico y la lectura, entonces se les quedaba la información y no se les olvidaba, o no tenían que leer mucho que se desconcentraban, no, sino que eran juegos, dinámicas activas, las cuales ayudaban a la concentración de los estudiantes. Bueno, para concluir brevemente lo que ya se ha explicado, la dislexia principalmente es un trastorno específico del aprendizaje, en este caso con el énfasis en la dislexia. Es la dificultad de aprendizaje que influye en la comprensión oral y el manejo de la escritura. También abarca lo que es el pensamiento, la movilidad, las matemáticas, la comprensión del espacio, el cuerpo y muchas cosas más. La dislexia afecta más que todo, bueno, normalmente afecta en el lado izquierdo de nuestro cerebro. Y existen muchos métodos para mitigar la dislexia. En este caso serían actividades de juegos, acompañamientos con los niños y diversas cosas. La dislexia no, bueno, muchos autores dicen no es una enfermedad, no es una enfermedad. Es un trastorno, una pequeña condición la cual no impide el aprendizaje de los estudiantes, solo no, tampoco digamos que lo atrasa, solo tiene una forma muy distinta de aprender y hay varios tipos de dislexia como ya se mencionaba anteriormente. Está como que la del espacio, por ejemplo, que no puede identificar cuál es su derecha o cuál es su izquierda o recordar alguna dirección. Eso se puede manejar con actividades de lateralidad. Bueno, con lo de la lectura, eso con práctica o con ya personas profesionales, eso se va mitigando, quitando hasta que se vaya arreglando poco a poco. Con la escritura existen muchas actividades para eso. Entonces, para que les quede claro en este caso, la dislexia no es una enfermedad, la dislexia es un trastorno específico del aprendizaje. Esto solo, digamos que es una forma distinta de aprender para algunas personas que sufren de dislexia, que al hablar, que al escuchar. La dislexia es básicamente solo es una dificultad de aprendizaje, no te impide aprender, no te impide estancarte, sino que con acompañamiento y mejoramiento propio se puede avanzar y puedes no librarte de ella, pero sí puedes mitigar y avanzar en tu proceso académico.